Hola chavales, bienvenidos a nuestra primera clase virtual. En esta vamos a observar algunos temas que por cuestiones de tiempo no alcanzamos a ver en el aula. Más aparte, les voy a dejar un pequeño examen rapidín, que será el rapidín 1x2. La ventaja es que ahora van a poder consultar sus notas. Al final de la lección, además, les voy a dejar unas preguntas guías, las cuales les pediré que respondan en el cuaderno y me las muestran la segunda sesión de la próxima semana. Esta va a contar como su segunda tarea. Van a tener también la grandísima ventaja de que podrán reproducir el video y consultar apuntes y libro de texto para que sean resueltas correctamente. Y bueno, pues nada, comenzamos. Bien, pues como les comentaba, he ahí su examen rapidín 2x1. Les encargo mucho que hagan el formato de examen rapidín, ya lo saben, en media hoja con su nombre, su grupo, rapidín 2x1, perdón, 1x2 y copian las preguntas. La ventaja esta vez va a ser que podrán consultar pues con sus notas que han tomado durante las sesiones anteriores. Así que, sin más dilación, he ahí su rapidín 1x2. Primera pregunta, por favor definan categoría de la historia. ¿Qué entendemos por categoría de la historia? Segunda, algún ejemplo de fuente directa y primaria. ¿Ok? La misma fuente debe ser a la vez directa y primaria. Mencionen algún ejemplo. Ya debimos haber visto que son fuentes directas, que son fuentes primarias. 3. Dos ejemplos de posibles fuentes históricas, además de aquellos documentos escritos en papel, a mano, impresos, lo que sea, pero además de los documentos escritos, ¿vale? Última, el caso de una estructura. También ya debimos haber visto el concepto de estructura. Entonces, si lo comprendieron, den un ejemplo y expliquen por qué es correcto ese ejemplo, porque el ejemplo que están dando es una estructura, ¿vale? Congelen la pantalla si gustan para que les dé tiempo de copiar. Yo voy a continuar aquí la transmisión. Bueno, les había dado como 5 objetivos para el primer periodo para preparar su examen. Faltaron estos 3. Primero vamos a entender qué es una escuela de interpretación histórica. Segundo, conocer la escuela positivista y la forma en que trabaja. Tercero, conocer la escuela historicista y la forma en que trabaja. De eso se tratará esta videoclase. Nuevamente, si gustan, congelar la pantalla para que puedan copiar sus objetivos. Recuerden, hay que incluirlos en la guía que me quieren entregar para un punto en examen. Si no están incluidos, no hay punto. Comencemos. Las escuelas de interpretación histórica. Primero que nada, ¿qué son? Doy lectura. Tradiciones o fórmulas en el quehacer historiográfico para desarrollarlo desde diversos enfoques y con objetivos específicos. Normalmente están enmarcadas por un contexto propio que las caracteriza. ¿Qué quiere decir todo esto? Son sistemas de pensamiento, sistemas de interpretación que se aplican en el momento en el que usted hace historia, historia con H mayúscula, la disciplina, ¿ok? Son formas de desarrollar la historia. Se trazan objetivos, se trazan metodologías. Normalmente estos objetivos y metodologías vienen enmarcados en el contexto pues como de una moda intelectual, por así llamarlo, por llamarlo de alguna manera, en el contexto de una cierta tendencia de diferentes lugares y de diferentes épocas. Entonces, pues resultan varias escuelas de interpretación, como el positivismo, historicismo, la escuela de Anales, el marxismo o materialismo histórico, entre varias otras, ¿no? El chiste de una escuela de interpretación histórica es que tú sigues, por así decirlo, los pasos y los objetivos al momento de historiar. Es decir, vas a hacer las cosas de determinada manera como te la marca la escuela de interpretación histórica. De tal forma, un mismo tema será presentado de diferente manera por la escuela positivista y por la escuela historicista, por decir un ejemplo. Una vez entendido esto, vamos a estudiar la escuela positivista. El positivismo. Si a ustedes positivismo les suena a algo muy positivo, muy buena onda, están en un error. Para entender qué es el positivismo, partamos
de la palabra positivo. ¿Qué es lo positivo? Aquí agarro la definición de la Real Academia. Lo positivo es lo cierto, lo efectivo, lo verdadero y que no ofrece duda. Es decir, un conocimiento sin equivocación, un conocimiento exacto y perfecto, absoluto. Eso es lo que busca ser lo positivo en cuanto al conocimiento. Ahora vemos en pantalla a Augusto Comte, padre de la sociología y a su vez también pues del positivismo. Este es un filósofo francés del siglo XIX. La pretensión aquí era lograr un conocimiento de lo humano y de lo social positivo, es decir, absoluto, exacto, como se creía que lo habían estado logrando hasta entonces las ciencias naturales, llámese matemática, física, biología o química. Estas ciencias habían estado publicando varios hallazgos desde la Ilustración y se creía pues que era un conocimiento positivo, absoluto. 100 años después llegaría Albert Einstein con su teoría de la relatividad y todo se viene al traste. Ni siquiera en las ciencias naturales se puede lograr un conocimiento positivo. Pero bueno, ya eso es cuestión aparte. Vamos entonces al estudio de lo humano y de lo social. En el contexto de Augusto Comte, él busca lograr descubrir, así como en la naturaleza, lograr descubrir las leyes que rigen al ser humano y a la sociedad como producto humano. ¿Okay? La sociedad siempre es algo humano. Entonces se busca encontrar el conocimiento absoluto de lo humano. Y esto aplica entonces a varios estudios humanos y sociales, tal como lo es la historia. En este contexto nace la sociología. Hasta entonces jamás se había practicado sociología como tal, como un estudio científico, esquemático de lo que es la sociedad. La meta del positivismo, entonces, ¿cuál era? Lograr el orden, la paz y el progreso. Ellos vislumbraban una sociedad perfecta, que ellos podrían alcanzar una sociedad perfecta que funcionara como un relojito sin error en unas pocas décadas a través del descubrimiento de tales leyes que les venía mencionando. Entonces, pues a través del estudio de estas leyes, de su comprensión, se adaptarían los mecanismos necesarios para que la sociedad no fallara más. Entonces se conseguiría un orden y un progreso. Como filosofía científica, lograr un conocimiento positivo, exacto, certero, descubrir las leyes que rigen a la naturaleza y el comportamiento humano. Esta es la filosofía del positivismo y se va a aplicar a diferentes estudios. A continuación, el que nos importa, la historia. Tenemos en pantalla a un gran representante del positivismo en la historia. Él es Leopoldo von Ranke. Observemos qué nos dice Leopoldo von Ranke sobre la historia. La tarea del historiador consiste solo en mostrar lo que realmente aconteció. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la historia con H mayúscula, la disciplina, va a buscar reconstruir la historia con H minúscula de forma exacta, solamente lo que ocurrió. Y entonces dejamos afuera posibles interpretaciones o explicaciones de los motivos de lo ocurrido, etc. Para los positivistas esto no tiene ningún sentido. La historia se trata de lograr un conocimiento exacto, certero, positivo de lo ocurrido. El caso de Leopoldo von Ranke, aquí tengo una de sus obras más insignes, que es Historia de los Papas. Para conseguir escribir esta obra, que por ejemplo esta edición son 600 páginas en una letrita chiquititita, para conseguir desarrollar esta obra, Leopoldo von Ranke se mete a los archivos del Vaticano y los estudia y agota sus fuentes y entonces empieza a reconstruir la historia de los papas con base en lo que dice el documento. Eso es otra característica bien importante del positivismo en la historia. Se basa en la documentación. No vamos a tomar tampoco en cuenta otras posibles fuentes de la historia. Lo que cuenta es lo escrito en los documentos. Ahora ustedes imagínense cuánto se pierde la historia si nos basamos únicamente en los documentos.
cuántos hechos, cuántas características sociales, culturales, etcétera, se pierden por no registrarse todas en documentos. He ahí una debilidad del positivismo. Así que podemos ver nuevamente la pretensión de lograr un conocimiento exacto, certero, efectivo, positivo. Entonces, formulemos dos preguntas. ¿Qué es el positivismo? Bueno, pues el positivismo es una corriente de pensamiento que, aplicada a la historia, busca lograr un conocimiento certero, específico de lo ocurrido. Hasta ahí. ¿Cuáles son los inconvenientes del positivismo? Ya hemos hablado de algunos de ellos. El hecho de solamente basarse en los documentos como fuente es uno de ellos. Nos perdemos de un montón de cosas, de la tradición oral, por ejemplo, que es otra fuente muy importante de la historia. El hecho también de no meterle interpretación, de no buscar la explicación de las cosas. En este caso, los historiadores son simples, no tan simples, porque la labor de erudición en el positivismo es muy grande, pero son compiladores y reestructuradores. Al momento en que un historiador quiere darle una explicación o un sentido a esta historia, pues pierde su valor dentro del positivismo. Y pues finalmente, el positivismo como tal, como corriente del conocimiento, más allá de únicamente la historia, va a fracasar. ¿Por qué? Por la imposibilidad de limitar al ser humano y a la sociedad como producto humano, por la imposibilidad de limitarlas a leyes, a patrones que sean sistemáticos y que sean siempre efectivos, que sean siempre iguales. El ser humano es un ser caprichoso, voluble, azaroso, que incluso repitiendo las mismas condiciones puede arrojar resultados diferentes. Bien pronto el positivismo pues dejará de ser una corriente dominante y mostrará sus debilidades. No por eso pierde valor el positivismo. A lo largo de esta escuela histórica, esta escuela de interpretación histórica, hay producción, hay trabajos muy valiosos, tan solo pues el que les acabo de enseñar. Es una fuente obligada para quien busque estudiar al Vaticano y a los papas. El positivismo implica un trabajo de erudición muy serio. La compilación de los documentos es exhaustiva. El positivismo nos marca algunas formas de trabajar que siguen siendo útiles. Ahora estudiaremos historicismo como escuela de interpretación. Para esto vamos a observar primero un par de aportaciones de historiadores propios del historicismo. Primero, Karl Werner nos dice sobre el historicismo: corriente de opinión que acentúa la importancia de la historia en el destino del hombre y la sociedad. Aquí ya tenemos un primer norte. El chiste es que la historia es muy importante para los destinos, para definir, explicar y comprender los destinos del hombre y sociedad. Ahora veamos qué nos dice Ernst Renan. La historia es la forma necesaria de la ciencia de todo lo que llega a ser. Es decir, todo lo humano que se llega a producir, que llega a existir, tiene un antecedente o una serie de antecedentes históricos que lo definen. Veamos un poco más. El historicismo es entonces tendencia a hacer la historia la ciencia fundamental para la interpretación de la realidad social. Es decir, la historia será el eje central para la comprensión de nuestras realidades, de nuestras distintas realidades en donde sea que nos encontremos. Tenemos que hacer un rastreo histórico de aquello que busquemos explicar. La historia es así un punto de vista, pero fundamental, para comprender e interpretar correctamente los acontecimientos humanos. Es el punto de vista necesario, según el historicismo. Sin historia no hay posible comprensión. Para el historicismo, la historia se propone efectuar una exploración sistemática de los hechos históricos. Los hechos científicos, artísticos, técnicos, políticos o religiosos pueden ser considerados todos históricos porque tienen importancia para la vida del hombre. Recordemos nuestra definición de la historia: ciencia del hombre en el tiempo.
El objeto de estudio de la historia entonces es el hombre en el tiempo. Aquello no humano realmente no compete a la historia. Hechos como aquí nos lo expone científicos, artísticos, técnicos, etcétera, todo este tipo de hechos ya entran a jugar un rol importante en la construcción de la historia como disciplina, H mayúscula. A diferencia del positivismo, que es muy político, el historicismo abre el abanico de posibilidades a partir de las cuales se puede estudiar a la historia. Toda producción humana o toda actividad humana se vuelve historiable. Por otro lado, también historicismo nos dice y nos insiste en que cada hecho histórico es individual e irrepetible, contrariamente a las generalizaciones propias, por ejemplo, del positivismo. Otra vez, lo que pretende el positivismo, ya lo decíamos, pues era hacer generalizaciones, hacer leyes que explican y que rijan el comportamiento humano y que no se pueda salir de ahí. El historicismo va al revés. El historicismo no quiere generalizar, quiere individualizar. Cada hecho humano, cada acción humana, cada característica o rasgo humano tiene detrás de sí un contexto propio único. Entonces vamos a individualizar cada caso. Dice aquí, consecuentemente las tradiciones, costumbres sociales, sentimientos populares y el espíritu del pueblo, la manera de ser y de pensar de las sociedades y de los hombres están condicionados por la convivencia histórica. Son un producto de la historia. Eso, todo es un producto de la historia que lleva detrás. Nada puede ser explicado ni entendido sin comprender y hacer un rastreo de toda su historia hasta el momento en el cual se está estudiando. Entonces, ¿qué es el historicismo como corriente? Leo. Doctrina según la cual el conocimiento de los asuntos humanos tiene un carácter irreductiblemente histórico, de modo que no puede haber una perspectiva ahistórica desde la cual comprender la naturaleza humana y la sociedad. Es decir, nada escapa a la historia. Dentro de lo humano todo se puede historiar. La sociedad y el hombre en su conjunto deben ser entendidos y explicados a partir de su devenir histórico, a partir de lo que llevan detrás y de lo que los condujo a estar en ese momento donde están y cómo están. La historia entonces se vuelve en el factor fundamental, en la clave para la comprensión del humano y de la sociedad. A diferencia del positivismo, en el campo de las ciencias humanas no se deben buscar leyes naturales, ya lo decíamos. El conocimiento debe ser interpretativo y hallarse conectado con episodios históricos concretos. Historicismo abre las puertas para la interpretación. Positivismo, recuerden, no te dejaba interpretar, debías únicamente concentrarte en descubrir lo ocurrido, nada de explicar. Sustituye la visión generalizante por una en la que cada individuo es diferente, moldeado por un contexto histórico preciso. Lo que ya decíamos, ¿no? La individualización de pues cada caso, ¿no? A pesar de que yo pueda estar en la misma ciudad, en el mismo tiempo que alguno de ustedes, pues mi contexto histórico preciso, mío, será diferente al de usted. Y entonces yo me voy a explicar de una manera y usted se explicará de otra manera, sin importar que en este momento coincidamos. Tenemos aquí a uno de los máximos representantes de la escuela positivista, él es el italiano Benedetto Croce. Veamos qué dice Benedetto. La historia no es el pasado, sino que está viva en cuanto su estudio está motivado por un interés que surge en el presente. La historia, H mayúscula, disciplina, es algo vivo, es algo vigente siempre, porque se estudia desde un momento presente. A pesar de que este sujeto ya está muerto, en su momento, en su presente, se estudió y se desarrolló esta historia. Al respecto, dice, toda historia es contemporánea, es decir, existe solo en la mente de los contemporáneos. Volvemos, sin embargo, al problema de la individualización. Por ejemplo, la historia que haya generado Benedetto Croce
yo la voy a entender, a pesar de que yo lea exactamente lo que haya escrito Benedetto Croce, yo lo voy a entender a mi manera. Y yo estoy condicionado por mi propio contexto, por mi trasfondo histórico. A pesar de que las palabras sean las mismas, yo voy a entender otra cosa. La historia siempre será entonces contemporánea por la gente que la lee en el presente. Y puede ir cambiando. Ahora, planteémonos dos problemas del historicismo. El primero, ¿no será un cierto tipo de relativismo histórico, donde todo pierda valor? El individuo pues es producto de su contexto, entonces a cada individuo lo separamos y lo ponemos producto de un contexto diferente y entonces se hace un relajo y ya no hay unidad y ya no hay forma de comprenderlo todo. Ese puede ser un problema del historicismo. Veamos este otro. ¿Hasta qué punto es posible individualizar cada hecho histórico? Hay hechos históricos que suceden al mismo tiempo y prácticamente en el mismo lugar, uno a un lado de otro. ¿Cómo entonces le hacemos para separarlos, para individualizarlos? Bueno, estas pues ya serían algunas reflexiones en cuanto al tema del historicismo. El historicismo también queda superado como una corriente historiográfica, sin embargo también la producción historicista es muy importante, las obras de esta corriente pues son grandes aportes para la historiografía y también gran parte de su procedimiento y de su óptica o de su filosofía pues sigue vigente y se nos sigue enseñando a nosotros historiadores contemporáneos. O sea, no es que el historicismo se haya ido a la basura, ni mucho menos. Es una corriente importante y todavía son rescatables varias de sus postulados, así como en el caso también del positivismo, ¿no? Bueno, he aquí las preguntas guía. Esta va a contar como su segunda tarea. No es un examen rapidín. La forma de entregar esto es en el cuaderno. Transcriben las preguntas en el cuaderno y ahí las resuelven. Desarrollen las respuestas, ¿vale? Con base pues en sus notas de estos videos. Que por cierto, deben de tomar notas sobre los videos. Ya se los habré dicho. Pueden incluso también regresarle un poco al video para corroborar lo que se haya expuesto. Pueden utilizar también sus libros de texto. Estas son las preguntas guía. Llévenlas respondidas la próxima semana y esa será su segunda tarea, con la cual evaluaremos primer periodo. Hasta aquí nuestra clase sobre escuelas de interpretación histórica, positivismo e historicismo. Where the river broke, the blood would